Vamos a estar en esta hora leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 20, que es donde nos encontramos con el listado de los 10 mandamientos, que es la serie que hemos tomado para estudiar, para explicar con la ayuda del Señor. Y hoy nos corresponde estudiar el mandamiento número 4. Ayer nuestro hermano William Flamenco estuvo hablando sobre el mandamiento número 3. Ahora nos toca hablar sobre el cuarto mandamiento, que tiene que ver con el Shabbat, que es la palabra hebrea utilizada para el reposo. El tema sería el Shabbat o el día del Señor. Estamos hablando de lo que más tarde se conocía como el sábado, aun cuando la palabra Shabbat no hace alusión al sábado, sino que más bien significa reposo. Pero acá nos habla entonces la palabra del Señor en relación a el mandamiento, hermanos, que ha sido un poco debatido porque algunos han pensado que ¿cuál será entonces el Señor? Si es el sábado o es el domingo. Y que si la iglesia debe de guardar en el siglo XXI el sábado o el domingo. Entonces, de eso se trata este mandamiento. Éxodos 20, versículo 8 al 11. Y nos dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hay obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está de porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. En el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pueden sentarse, hermanos. Quiero que estemos pensando entonces acerca de el reposo o el sábado o el día del Señor. Este es un mandamiento bien importante, no más importante más, pero importante en el sentido de que este nace en los días de Moisés, sino que más bien tiene origen en los días de Adán y Eva, porque nos dice la Biblia y el pasaje que hemos leído, a que el Señor creó todas las cosas y todos los seres, incluyendo a Adán y Eva. Y nos dice que luego terminó la obra, que terminó el trabajo, dice la Escritura que el Señor reposó. En el día séptimo el Señor reposó. Y desde ahí
nos cuenta la Escritura que el Señor santificó ese día, hermano, y más tarde, algunos cientos de años más tarde, el Señor le ratifica a Moisés cuando le da los 10 mandamientos. Así de que el mandamiento de el reposo para Israel no es algo que nace ahí en las faldas del monte Sinaí, sino que más bien inicia en los días de Adán y Eva. Hay algo importante, hermanos, que pensar, y es que anteriormente los días no tenían nombre, sino que eran enumerados. En el primer día, dice Génesis, hizo el Señor esto, en el segundo día lo otro, en el tercer día lo otro, hasta que en 6 días termina de hacer todo el trabajo, y el séptimo día el Señor reposa. En ese tiempo los días no tenían nombre. Se cree que los nombres se les establece a los días mucho después. Algunos creen que fueron los egipcios los que los nombres para cada día. Otros creen que fueron los romanos los que establecieron los días, los nombres para cada día. Y la verdad es que según los datos que se tienen, se hizo en base al nombre de los astros que en aquella época eran estudiados y que eran visibles ante los ojos de los astrólogos, la gente que estudiaba los astros. Y por eso se dice que el día domingo corresponde al sol. El sol era un dios para la gente de aquella época. El lunes corresponde a la luna. El martes corresponde al planeta Marte. El miércoles a Mercurio. El jueves a Júpiter. El viernes a Venus. El sábado a Saturno. Y de esa manera, de ahí, según la historia, tomaron nombre para cada día. Hermano, pero lo importante es que el Señor estableció un día para que su pueblo hiciera algo importante, para que en ese día su pueblo en primer lugar nos dice acá, acuérdate del día de reposo. Lo que está diciendo el Señor a su pueblo es que no debían pasar por alto ese día, que debían de tenerlo muy en cuenta, que debían de tenerlo muy en mente, porque ese día, dice la Biblia, era un día especial. Continúa el versículo diciendo, para santificarlo. Dice, 6 días trabajarás toda tu obra. Y esto es importante. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El Señor le explica a su pueblo que tenía 6 días para hacer todo lo que quisieran. Pero el día de reposo era día para santificarlo, era día para estar en la presencia del Señor, y aparte de ello era un día para reposar de los trabajos, para descansar, para reponer sus fuerzas, porque luego venía el inicio de la próxima semana y otra vez tenían que volver a los trabajos. Hermano, era algo que el Señor no solamente estaba viendo la parte espiritual de sus hijos, la parte espiritual porque era el día para estar en la presencia de Dios, pero el Señor no solamente estaba viendo la parte espiritual de sus hijos, sino la parte física. Él quería que sus hijos tuvieran un tiempo para descansar.
En los viajes que he hecho a Estados Unidos, me he encontrado con hermanos que tienen hasta 3 trabajos. Salen de uno y se van para otro. Y salen de ese y se van para otro. Y yo les pregunto, hermano, ¿cuántas horas duerme usted? ¿Cuánto tiempo descansa? No tienen tiempo para descansar. No tienen tiempo para dormir por causa al afán, al mucho trabajo. Y eso a la postre trae, hermano, trae decaimiento físico, trae cansancio, trae agotamiento. Eso el Señor está previniendo especialmente para los hijos y está escogiéndoles o está nombrándoles o señalándoles un día para que puedan descansar. Dice el versículo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Como diciendo, lo que tienes que hacer, lo has de hacer en 6 días. Mas el 7º día es a tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermano, esta es una ley que el Señor estableció específicamente para su pueblo Israel. Dios no está obligando a las demás naciones, excepto a aquellas personas que vivían entre los judíos. Ellos sí debían acatar, debían tomar en cuenta este precepto y debían someterse a este mandamiento. Entonces vemos en primer lugar el día de reposo del Antiguo Testamento. Número 1, fue santificado por el Creador. Y ya leímos en donde Dios no solamente descansó en ese día, sino que dice la Biblia que lo santificó. Santificar en la Escritura significa apartar. Apartar para X motivo, para X elemento. Y eso era lo que Israel debía de hacer con este día. Santificarlo, eso era apartarlo para estar en la presencia del Señor, pero también para descansar. Número 2, fue hecho por causa del hombre. Cristo dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Lo que está diciendo el Señor es que el día de reposo no es más importante que el hombre, que Dios no estableció el hombre por causa de reposo, sino que más bien el reposo por causa del hombre. Lo que está diciendo el Señor, que el hombre continúa siendo como más valioso y más importante que lo que era el día de reposo. Hermano, esto tiene alguna aplicación inclusive para nuestros días. Yo acabo de leer de un hombre que tenía una necesidad en su casa, acá en este país. Sus hijos los tenía sin comida.
Y agarró su carrito y salió para ver si hacía un viaje y conseguir algún poquito de dinero para traerle comida a sus hijos. Pero en el camino, por causa, quizás la mala suerte, no sé, se encontró con el tráfico. Lo pararon y le quitaron las placas del carro. Y el hombre les lloró a la gente del tráfico. Les contó la historia, que sus hijos estaban en la casa con hambre, sin comida, y que él había salido para ganarse algunos coloncitos y traer comida a sus hijos. Pero la gente del tráfico no entendió. Solo faltó que el hombre se postrara, se arrodillara delante de ellos, suplicándoles. Pero no hubo misericordia. Le quitaron las placas del carro y el hombre tuvo que devolverse sin las placas del carro y sin dinero para que sus hijos comieran. Alegando que la gente del tráfico, alegando que esa era la ley. Entonces, la ley se le aplicó a este hombre. El hombre, la verdad, estaba solo buscando algunos colones para poder llevar la comida de sus hijos. Cuando Cristo Jesús le enderezó el brazo a una persona, cuando le enderezó la columna a una mujer, los fariseos le dijeron: ¿por qué haces esto en día de reposo? ¿Cómo te atreves a hacer milagros en este día? Y el Señor le dice claramente: el reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27. Porque ellos le daban más valor, más importancia, hermano, al día de reposo, a que el Señor sanara a alguien. Y el Señor les dice: hipócrita, si su oveja se cae en el pozo, no lo van a sacar porque es día de reposo. Hermano, ahí ese era el punto por el cual se discutía el asunto del día de reposo. Se discutía porque algunos no tenían claro acerca de qué cosas se podían hacer y qué cosas no se podían hacer. Pero lo que nosotros vemos a la luz de la palabra es que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Número 3. Cristo es el día de reposo. El Señor mismo dijo: el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Lucas 6:5. En otras palabras, lo que nosotros podemos ver, hermanos, es que ese reposo del cual se habla en la ley es prácticamente lo que dicen los apóstoles más adelante, de lo que luego había de venir. Y en Cristo ahora nosotros tenemos el verdadero reposo. Número 4. El reposo tuvo lugar Moisés. Se guardó el séptimo día haciendo memoria del día que Dios santificó su obra. O sea que el día de reposo, este día, se basaba en dos eventos importantes para la nación de Israel. Número 1, el día en que el Señor hizo toda la creación y luego reposó. En memoria a ello, Israel debía de guardar ese día. Además,
se guardó en memoria de la liberación de Israel de Egipto. Dice la Escritura que el séptimo día es reposo a Jehová. Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová te sacó con brazo extendido, lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Deuteronomios 5, 14 y 15. El día de reposo se guardaba o se debía de guardar en Israel por dos razones. Por lo que Dios había hecho en la creación y por lo que había hecho Dios por Israel, sacándolos de la esclavitud de Egipto. Se facilitó a través de este día de reposo la oportunidad para el servicio y la adoración. Algunos creen que esto el hecho de la construcción de sinagogas y pequeñas casas para que Israel adorara por ahí en los días de Esdras y Nehemías. Y nosotros vemos que incluso Jesús utilizó los días de reposo para ir a la sinagoga y compartir la palabra con los judíos que se reunían en día sábado en esos lugares conocidos como sinagogas, que eran pequeños templos donde los judíos se reunían para adorar a Dios y también para leer la ley del Señor. En aquel tiempo existía un sistema de días de reposo con un uso literal y un significado simbólico. Aparece en la Biblia por lo menos 4 de reposo. Número 1, el séptimo día, que era día de reposo con de 24 horas. Arrancaba en el atardecer del día viernes y terminaba en el atardecer del día sábado. Lo que nos enseña la Biblia, que el reposo comenzaba un día antes. En el momento en ese momento arrancaba el reposo. Y ese era un reposo de 24 horas. Había otro reposo que se celebraba en el séptimo mes. En ese reposo se celebraban 3 fiestas juntas: la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos y el día de la expiación. Eran por lo menos 3 semanas de reposo. Israel irse durante esas 3 semanas para reposar, para confesar sus pecados, para llevar sus ofrendas, para presentar sus sacrificios, para descansar, pero también para adorar el nombre del Señor. Tenían que estar durante esas 3 semanas, hermano, que era considerado en la ley como reposo para el pueblo de Israel, y durante ese tiempo ellos celebraban estas 3 fiestas: la fiesta de los tabernáculos y el día de la expiación para Israel. Hay otro reposo, y es que indicaba que cada séptimo año se escogía reposo a la tierra. Cada 7 años Israel debía de sembrar la tierra, dejar todo un año para que la tierra se repusiera, para que la tierra se fortaleciera. Y dice la Biblia que en ese año nadie debía sembrar. Comían lo que la tierra daba por sí sola. De esa manera se sostenía el pueblo de Israel, pero la tierra debía reposar durante todo un año.
Además había otro reposo que se conocía. Ese año del jubileo se 50 años. Y eso era una ley, era un reposo también que Dios había establecido para su pueblo. Y en ese año, que era cada 50 años, los que habían perdido sus propiedades podían rescatar sin pagar ni siquiera un centavo. Todos los que se habían apoderado de la tierra de los más, devolvérsela, porque eso era lo que indicaba la ley del Señor. De manera de que la gente desposeída, los más pobres, anhelaban, deseaban ese año. Era como lo que dice el profeta, el año agradable. Esperaban ese año con ansia, porque en ese año todos los que habían sido vendidos como esclavos recobraban la libertad. Regresaban para estar con su familia. En ese día terminaba la esclavitud para ellos. De esa manera el Señor traía descanso, especialmente para los oprimidos, para la gente que por causa de su tenido que ir y vivir como esclavos en la casa de los poderosos. En ese año ellos eran libres para volver a sus casas y para recobrar sus tierras. Hermano, a eso también se le llamaba reposo en Israel. Se conocía como el año del jubileo y se celebraba cada 50 años. Eso nos dice el escritor del libro de los Hebreos, que para los creyentes era de sombra de lo que había de venir. San Pablo, cuando escribe a los colosenses en el capítulo 2, versículos 16 y 17, dice: por tanto nadie os juzgue en cuanto a día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Eso es en cuanto al reposo en Israel. Pero vamos a tocar algo con respecto al día del Señor en nuestra época. Porque, hermano, lo que dije al principio es que se ha debatido y se ha discutido acerca de cuál es el día del Señor en el Nuevo Testamento. En realidad, el día del Señor aparece una vez únicamente, de esa manera. Las otras veces aparece como el día de Jehová, pero se refiere a otra cosa. Y la Biblia nos dice, hermano, en Apocalipsis nos dice, capítulo 1, versículo 9 al 11, yo, Juan, vuestro hermano, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Juan está en la isla de Patmos, ha sido desterrado y enviado a esa isla con la idea de matarlo, con la idea de que se muriera ahí. Pero estando en esa isla, el Señor se le aparece. Y Juan dice claramente que él estaba en el día del Señor. Ahí se menciona el día del Señor. Cuando Juan habla del día del Señor, ¿a cuál día se refiere? Él ya no se está refiriendo al sábado.
refiriendo al día de reposo que guardaba la nación de Israel. Él se está refiriendo a otro día. Y la Biblia nos dice claramente que se refería al séptimo, que se refería al primer día de la semana. El primer día de la semana. Nosotros sabemos que sucedieron cosas bien importantes. Número uno, en ese día el Señor resucitó. Y la verdad es que nosotros, mis hermanos, no salvo únicamente porque Cristo hubiera venido y hubiera predicado y hubiera muerto. Nosotros, en cierto modo, somos salvos por la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra salvación. Si Jesús hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, entonces, ¿cuál sería la prueba? ¿Cuál sería la garantía para nuestra salvación? Porque eso ya sucedió con otros. Muchos líderes que se han levantado y que han muerto, pero hasta el día de hoy siguen en el polvo de la tierra. Pero nuestro Señor no solamente murió, sino que resucitó al tercer día, nos dice la palabra de Dios. Y ahí se sella, hermano, la garantía para cada uno de nosotros. De manera de que la iglesia cristiana arranca debido, hermano, a que el Señor resucita el primer día de la semana. Y por eso para ellos es adoptado como el día del Señor. Y cuando Juan dice que él estaba en el día del Señor, en el Espíritu, él está diciendo que era un día domingo, que estaba buscando el rostro del Señor, y que mientras buscaba el rostro del Señor, el Señor se le apareció y le enseñó todas las cosas que iban a suceder en el futuro. Hermano, por eso la iglesia apostólica reconoce el domingo como el día del Señor. ¿Por qué? Porque en ese día nuestro Salvador. Número dos, en ese día el Señor se estuvo apareciendo a sus discípulos durante 40 días. Note que el Señor muere en la Pascua. Y después de que resucita, se aparece a los discípulos durante 40 días. Después de esos 40 días, Él va al monte de los olivos y desde ahí se va a la casa del Padre. Y le encomienda a sus discípulos que no se salgan, que no se vayan de Jerusalén, sino que se queden y que esperen la promesa. Y los discípulos van y se encierran en una casa en segunda planta que la Biblia le llama aposento alto, y estuvieron orando ahí. Haga la cuenta, Cristo muere en la Pascua. Pasaron 40 días y durante esos 40 días Jesús está apareciendo a sus discípulos en día domingo. Pero luego se va. Entonces los hermanos se van y comienzan a orar, a ayunar, y como un viento recio que sopla sobre la casa, y el Espíritu Santo viene, y dice la Escritura que se veían como llamas repartidas sobre la vida de todos los hermanos, y empezaron a hablar en nuevas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿qué día era ese? Si usted hace cuenta, desde la Pascua hasta el día de Pentecostés, ¿cuántos días habían? Días, 40 que el Señor se está apareciendo a sus discípulos, 10 días que los discípulos están orando en el aposento alto, se cumplen 50 días. Y si usted estudia la fiesta del Pentecostés, se va a dar cuenta que la fiesta del Pentecostés era 50 días después de la Pascua, y que caía exactamente en día domingo, lo que significa que el Espíritu Santo vino en día domingo y bautizó
y llenó a los hermanos. Y a partir de ese día la iglesia nace, se inaugura la iglesia, hermano. Y los discípulos reconocen a partir de ese día el día domingo como el día del Señor, como el día en que la iglesia debía reunirse para adorar el nombre del Señor. Muy importante. Y la Escritura nos enseña, hermanos, que los hermanos se estuvieron reuniendo en esos días. La iglesia se reunía en esos días. Eso lo vemos en la palabra del Señor. Por ejemplo, Hechos 27, ahí dice que los hermanos se reunían el primer día de la semana. Y ese día era domingo. Y Pablo le dice a los hermanos que recojan sus ofrendas el primer día de la semana. Le dice, para que cuando yo llegue no tengan que recoger ofrendas. A los hermanos que lo hagan en ese día, porque ese es el día que ellos se reunían. Porque, hermano, la iglesia también en aquella época, también ellos trabajaban, tenían trabajos, aun cuando había persecución, pero muchos de ellos tenían trabajos. Pero el día domingo ellos abandonaban sus trabajos para reunirse, para congregarse y adorar el nombre del Señor. ¿Qué hacían durante ese tiempo? 4 cosas importantes. Por el tiempo se las voy a enumerar rápido. 1, adorar y meditar en la palabra de Dios. 2, celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 3, descansar y ocuparse en las cosas de Dios, no en los negocios o en los placeres del mundo o en sus propios deportes. Ellos para ese día renunciaban a todo y se reunían para adorar el nombre del Señor. Y 4, para recoger las ofrendas. Y de esa manera apoyar la obra del Señor en los diferentes lugares donde la iglesia estaba pasando por gran necesidad. Mis hermanos, esta es la enseñanza, es el estudio con respecto al Señor, con respecto al Sabbat, que era el reposo para Israel, y con respecto para la iglesia del Nuevo Testamento. Lo que sí nosotros